del cannabis. Soy parte de la Asociación de Cogollos del Oeste, una asociación civil que hace muchos años que está luchando por los derechos de los consumidores y de cannabis medicinal y recreativo. Soy de la parte de legales, estoy también haciendo charlas para los socios de la agrupación, con el mismo fin que tiene esta charla, que es la de educar a la gente y darle las nociones a la hora de querer investigar acerca de la planta. No sé si puedo compartir una pantalla o no sé si quieren presentar sí, panelistas primero y después seguimos o directamente le damos para adelante. No hay problema con compartir pantalla. No sé si te aparece la opción. ¿Le damos para adelante? Sí, creo que estamos con delay, por eso se entrecorta. Sí, no hay problema. Estoy medio atrasado, parece. Bueno, ¿se podría compartir pantalla? Hola, hola. ¿Me escuchan o no? ¿Cómo? Bueno, creo que estoy muy atrasado en el tema. Creo que estoy atrasado con el tema de la comunicación. Debe ser un tema de red. A ver si puedo. Sí, ni hablar. Estoy con un delay bárbaro. Bueno, yo le voy a hablar y después en un rato me paran, así que cuando me entere. A ver si puedo compartir pantalla. Me voy a sacar la cámara, así capaz tengo mejor conexión sin la cámara. A ver si ya se puede ver bien ahí. A ver. ¿También se ve algo ahí? No se ve nada todavía. Creo que me tienen que dar permiso para compartir la pantalla, ¿eh? Ahí, ahora vemos la pantalla. ¿Ahí se ve? Y ahí, a ver ahora. Estoy con mucho delay, parece, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, joya. Bueno, lo que para mí es lo más importante a la hora de analizar también el marco normativo del cannabis, y no solo del cannabis, sino de toda por la historia de lo que es el cannabis y la persecución a los cultivadores y a los consumidores. Así que yo personalmente voy a empezar por cómo se llegó a lo que hoy es la ley de cannabis. Bueno, principio antes de los años 30, en el mundo, el cannabis era utilizado farmacéuticamente, se le usaba el papel, se usaba en determinadas industrias que en el momento de los años 30, las grandes corporaciones de Estados Unidos lo empezaron a ver como una amenaza, tanto al comercio textil, farmacéutico, como el de papel prensa. En los años 30, las empresas DuPont, que es una petroquímica que ahora sigue estando, Hearst, que es papel prensa,
y el comisionado del Departamento Federal de Narcóticos, Harry Eislinger, y la OMS empezaron a ver cómo el cannabis y el cáñamo era una amenaza para estos sectores tan poderosos en ese momento que manejaban el papel prensa o las farmacéuticas. Entonces comenzó una campaña de desprestigio contra el cáñamo en Estados Unidos, que derivó que en 1937 Roosevelt firme la prohibición del cannabis. Esto se conoce como el prohibicionismo, que hasta la actualidad sí se sigue viendo no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo. En los 60, Nixon también inicia la guerra contra las drogas, al ver a los jóvenes que estaban desinteresados en la guerra con Vietnam. Se decía que la marihuana era una conspiración comunista. Se acrecenta la persecución en la época de Ronald Reagan, en los 81 y 89. Acá podemos ver cómo antes se usaba el cannabis. Acá hay unas pastillas de cannabis sativa. La campaña que hace la gente hace a las bestias de hombres y mujeres. La petroquímica DuPont y acá el papel prensa. Este es Harry Eislinger, que decía que la marihuana es la droga que ha causado más violencia en la historia de la humanidad, cosa que creo que está bastante equivocado este señor. Bueno, nos metemos con el marco normativo de lo que sería en Argentina la regulación del cannabis. La ley que empezó a prohibir el cannabis empezó en 1968 con la ley 17.818, en la cual queda prohibida la producción, fabricación, exportación e importación, comercio y uso de estupefacientes contenidos en las listas 4 de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961. Lo que hace la Argentina es copiar la lista que se hizo en la Convención Única de Estupefacientes de la ONU para que queden esas drogas que queden prohibidas dentro del sistema. Esto de la noche de los bastones largos, o sea, ahí estamos viendo cómo desde el norte, de arriba del poder, cómo nos quieren bajar línea a todos los países del sur, con el conocido, con el Plan Cóndor, bueno, todo el tema de cómo los militares se fueron colando y cómo esas ideas empezaron a hacer eco en estas partes. En la ley 19303 del 71 es la ley de psicotróficos, que fue sancionada el 11 de octubre de 1971 por el gobierno de facto de Lanús. Emula la que salió en Estados Unidos en los 70 y lista del 1 al 5 cuáles son, siendo la 1 las drogas más potentes y la 5 las menos. Argentina con esta ley tiene su propia lista de psicotróficos y no solo cuenta con lo estipulado en la ONU. Esta es la lista 1 de los psicotrópicos que se encuentran que se encuentran prohibidos y son los más fuertes para esta ley y los más perseguidos, obviamente. ¿Se escucha? Vamos bien por ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Hasta acá va. Bueno, acá podemos ver cómo se prohíbe. Perfecto. Buenísimo. Cómo se prohíbe, entre otras drogas, el DMT, que es el famoso sapo, el LSD, que bueno, recién se estaba empezando a ver los efectos en esta época, la mescalina, que el cactus, lo de los hongos, la psilocibina, y al final el tetrahidrocannabinoide, que es la secuencia, es lo activo que tiene el cannabis para, es lo que nos provoca, lo que provoca tanto la faceta recreativa como la faceta médica. Luego, el 26 de septiembre de 1974, durante el gobierno de Isabelita, se promueve la ley 20.771
la cual sustituye el artículo 204 del Código Penal y se establecen penas para quienes intervengan en el tráfico de estupefacientes. El ministro de Bienestar de ese momento, José del Brujo López Rega, diría que las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina. Por lo tanto, la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla. Acá podemos ver cómo, obviamente antes del gobierno militar que se estaba por venir, cómo se veía lo de arriba, cómo bajaba en línea para estos lugares, para, bueno, luego de estar con el gobierno militar. En el 78, luego en el gobierno militar, salió el fallo Colavini, que es muy famoso, es uno de los primeros fallos que habla de esta temática, y le habían encontrado 2 porros a esta persona Colavini. El máximo tribunal ratifica los 2 años de prisión en suspenso y avala la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo personal. Dice en este momento, en este fallo, que la tenencia trasciende la intimidad personal, pues suele traducirse en acciones antisociales y con sus efectos en la salud pública. Entonces, como denota el tema de la salud pública, como si uno se fuma un porro, está en la calle con 2 porros sin fumárselo, también está trascendiendo la salud pública. Algo que, bueno, que luego se iba a ver, con los fallos siguientes, se iba a dejar un poco de lado. Tenemos una foto de Isabelita con López Rega. Con el gobierno de Alfonsín, el 23 de octubre del 86, se promulga la ley 23444, la cual se aprueba el convenio sobre la comunicación de antecedentes penales de información sobre condenas judiciales por tráfico ilegal de estupefacientes. Es una cooperación internacional para tratar de parar el narcotráfico, que es lo que las leyes deberían perseguir y no el consumo personal. Acá se pueden ver los primeros fallos favorables, el fallo Basterrica, el fallo Capalvo, que Basterrica era el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, y le encontraron 3 gramos y medio de marihuana y medio de cocaína. Acá se empezó a ver cómo los jueces, mediante el fundamento del artículo 19 de la Constitución Nacional, se empieza a generar un debate con respecto a la legislación en materia de drogas y a la persecución de los usuarios para el consumo personal. Acá tenemos el artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, estos fallos empiezan a ver un poquito más el consumo personal. Pero, de la mano de Carlitos, el 21 de septiembre del 89 sale la actualmente Ley de Drogas 23737. Se ignoró el fallo Basterrica, se endurecieron las penas. En lo que respecta al tráfico de estupefacientes, aumentaron las penas, se incorporó la figura de la tenencia simple. Y el artículo 14, segundo párrafo, que la pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias sugiere inequívocamente que la tenencia es para consumo personal, lo cual sigue estando en discusión con la cantidad de fallos que siguen saliendo en la actualidad. Se crea el Cedronar, que es política de salud de corte punitiva asistencialista, y todo esto lo que genera es que si se lo ve a la droga como un tema, no como un tema de salud, sino como algo punitivista, algo prohibicionista, sino no como un problema de salud. Por ejemplo, si yo tengo un problema con alguna droga y voy a un hospital, no voy a ir a un hospital, me van a perseguir, me van a meter preso. Entonces, esto es lo que genera estas leyes que hasta la actualidad se siguen viendo y se siguen aplicando. Y todo esto sigue al modelo neoliberal, obviamente bajando línea de arriba. Acá lo tenemos al hijo de Carlitos, que mucho no hizo caso con el tema. Y se dio un retroceso con el caso Montalvo de los 90. No hay intimidad o privacidad en los términos del artículo 19 cuando hay exteriorización y si la misma puede afectar de algún modo al orden y a la moral pública o los derechos de un tercero. La tenencia de estupefaciente, cualquiera fuera su cantidad, es conducta punible y tal punición no afecta a ningún derecho reconocido en la ley fundamental. Esta corte estaba
conformada por una corte que se le decía la mayoría automática o la corte adicta. Pero en el 2009 salió el fallo Arriola, el cual se sentenció por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley 23737 en el segundo párrafo del artículo 14, que es la tenencia para consumo personal, por ser violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional. Con lo bueno de este fallo es que se enciende el debate político, se empieza a ver más gente hablando de esto en los medios de comunicación, hay decenas de proyectos presentados. Acá vemos como en el Clarín tener marihuana para consumo no es delito, que bueno, se sigue persiguiendo a los cultivadores. Y bueno, ya estamos llegando a la actualidad. Con el gobierno de Macri sale la ley 27350, el 29 de marzo del 2017, que permite la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Pero esta ley quedó muy vacía, muy desnuda, con muchos vacíos. Solo se trataba la epilepsia refractaria como enfermedad que podía llegar a curar el cannabis, que ahora científicamente se sabe que no es así. La prohibición del aceite de cannabis y sus derivados se decía que era gratuita para quienes se encuentren inscritos en el programa. Y creó un marco regulatorio general para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta de cannabis y sus derivados. Y permitió que el CONICET y el INTA puedan investigar científicamente los poderes de la planta. ¿Qué significó esto? La gente siguió prohibiendo el autocultivo, la gente estaba muy disconforme con esta ley, con la reglamentación que salió, que era muy vacía. La gente tenía que seguir recurriendo al mercado negro para conseguir el aceite de cannabis, pero esta ley, a la vez que el fallo de Arriola y a la vez de todo lo que fue sucediendo en estos años, metió el cannabis dentro de la órbita de los medios de comunicación. Entonces mucha gente se fue dando cuenta y se fue viendo que el cannabis no era tan malo como lo decían, sino que faltaba información. Y bueno, y ahora nos metemos al decreto 883, que bueno, no sé si mis compañeros quieren agarrar de acá para ver ya llegamos a la actualidad, no sé si quieren meterse por este tema, o no sé, como ustedes quieran. No hay drama, que sigas continuando con el tema. Mucho preguntas, ofertas. ¿Se me escucha? Seguimos con delay, se me hace. Y demás cosas. Sí, hay delay, pero bueno, sigo entonces con el decreto de ahora, si les parece. Sí, no hay drama. Después continuamos con la siguiente disertante. Bueno, seguimos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Porque tengo mucho delay. Se te escucha perfecto. Que en el año 2020 salió en noviembre del 2020, esos 83 del 2020. Se generó una promoción de la ley por parte de los organismos públicos nacionales y provinciales y municipales. Se modificaron las condiciones de acceso al medicamento. La gratuidad en el acceso se extendió a cualquier persona que no posea cobertura de salud o obra pública. Se creó el ReproCan. Se creó la autorización de autocultivo para uno o para terceros, y asociaciones civiles pueden ser cultivadores solidarios. ¿De qué se trata el ReproCan? ¿Qué es el ReproCan? Es una autorización nacional emanada del Ministerio de Salud. El
hasta ese momento había formas de obtener una autorización para cultivar, ¿sí? Era por vía judicial o por vía administrativa. La vía administrativa vendría a ser el REPROCAN o el RECAN, lo que vendría a ser el antecedente al REPROCAN, y la vía judicial era que si te agarraban y vos podías probar que vos estabas usando ese autocultivo para satisfacer las necesidades médicas de algún paciente, te podían permitir el cultivo para uso personal. Lo importante de estar en el registro es que es un medio para probar el uso legítimo del cannabis. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy anotado en el REPROCAN, yo con eso voy a poder probar que estoy usando el cannabis de una forma legítima. Es un medio probatorio el cannabis, estar inscripto en el REPROCAN. ¿Qué quiero decir con esto? Han salido fallos y han salido muchas noticias de cultivadores y cultivadoras perseguidos, detenidos también por las fuerzas de seguridad que no tenían ni idea de la existencia del REPROCAN. Y hay algunos que tenían idea de la existencia del REPROCAN, pero no estaban anotados. Entonces, esas personas, hay fallos de Bahía Blanca, que se ha hablado de esto. Quiere decir que a las personas que se meten en la casa porque por una denuncia, por acción del fiscal o por las formas que tienen de iniciar un proceso penal, no estaban anotados en el REPROCAN, no tenían forma de probar que era habiendo una forma para probar y un lugar para estar anotado para probar que uno tiene el uso legítimo de cannabis y no estando, es una forma de probar que algo uno está ocultando, porque si no, no me hubiese anotado. Entonces, eso es muy importante para la hora de hablar del REPROCAN. Hay que tener una indicación de un médico. Cada provincia adherente va a tener su propio registro, como estamos viendo también lo que está pasando en La Rioja, o en La Pampa, o en Jujuy, que cada uno, bueno, está viendo cómo regularizar el tema este. Y hay una serie de roles que se pueden tomar dentro del REPROCAN, que puede ser como paciente, como representante legal del paciente, como cultivador solidario, médico profesional que indica el cannabis y una ONG que pueda dar el aceite. La autorización es por 1 año, se puede cambiar el rol, ahora, antes no se podía hacerlo. ¿Y qué permite esto? Permite 9 plantas en el estado de floración. Bueno, para los que somos cultivadores y para los que no, los que se están empezando a meter o los que se están interesando en esto o los que le interesa en el marco regulatorio, una planta en floración está cuando tiene 2 etapas, la etapa vegetativa y la etapa de floración. La etapa vegetativa requiere de más horas de luz y la etapa de floración requiere menos horas de luz. Eso uno lo puede manejar o con el sol, o dependiendo de la estación del año que esté, o por algo artificial, que vendrían a ser una luz en un lugar interior. Y te permite 9 plantas en flora de 6 metros cuadrados. En el vegetativo no hay límite, eso es importante porque podemos tener plantas en estado vegetativo que son 18 horas de luz con 6 de oscuridad, lo podemos tener las plantas que queramos, pero en floración solo podemos tener 9 en 6 metros cuadrados. Los datos están protegidos por la ley de datos, solo se puede acceder por orden judicial. Es un cultivo de interior controlado, pero no quiere decir que no se pueda cultivar en exterior, sino que se tiene que ser controlado en algún lugar. No es que puedo tirar 9 plantas en 6 metros cuadrados, algo así como si nada. Tiene que estar controlado. Y para el transporte se permite entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Esto también es muy importante porque si nosotros queremos movernos con esquejes o con semillas o con frascos con marihuana o con frascos de aceite de cannabis porque somos pacientes que lo necesitamos, podemos tener de 1 a 6 frascos de 30 mililitros. Y el trámite es totalmente gratuito. ¿Cómo vendría a ser el proceso? Juan, ¿se me escucha? Sí. Bien, te voy cortando, disculpa la interrupción. Así le pasamos la palabra a María Luz. No pasa nada.
Dale, disculpa la interrupción. Perfecto. Muchísimas Bien. gracias por el lugar y bueno, No, gracias a vos. Bien, ahora le voy no hay pasando ninguna molestia. Sigan, por la favor. Gracias. palabra a María Luz Juliano, abogada, empleada judicial, cultivadora legal y activista por la despenalización y regulación, perdón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Buenas ¿se tardes. escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Gracias a todos por estar y por la invitación. Bueno, más que nada lo que quería hablar y abarcar era el tema que se estaba empezando a introducir Juan, que es el tema del ReproCan, ¿sí? Hablar un poco más en profundidad de este tema que está bien actual, que es la herramienta que tenemos hoy en día para darle un marco legal a nuestros derechos, así que bueno, iba a arrancar un poco por ese lado. Bueno, bien como ya venían explicando, el ReproCan es el registro del programa de cannabis medicinal que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, este registro va a regir para todo el territorio argentino, o sea, para todas las provincias. ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, como decía mi compañero un poco más temprano, va a habilitar o a autorizar, ¿quién? El Ministerio de Salud va a autorizar el cultivo de hasta 9 plantas en floración y el transporte de hasta 40 gramos de flores o cogollos en la vía pública o hasta 6 frascos de aceite de cannabis. Bueno, esto sería en resumen lo que te va a permitir el ReproCan. Después yo tenía como marcado para hablar con ustedes lo que yo llamo las zonas grises o puntos grises del ReproCan, que son, bueno, justamente los aspectos que falta terminar de regular para que no dejar de ser llamados grises. Y después tengo por un lado por ahí lo que yo veo como aspectos negativos, por así decirlos, o que todavía faltan trabajar o avanzar. Y para finalizar un poco más positivos con el tema, todo lo que le veo de positivo al registro o a todo esto que está sucediendo. Bueno, entonces para arrancar con lo que llamamos zonas grises, que es por ahí, hoy por hoy, quizás el mayor desafío que podemos tener también como abogados, o como cualquier persona que esté dentro de la cultura canábica y en la lucha de este tipo de derechos, creo que el principal problema que nos enfrentamos son las zonas grises. Bueno, para arrancar a enumerarlas, podríamos hablar primero de lo que serían las plantas en vegetativo o los esquejes también en vegetativo, ya que como empecé a contarles, el ReproCan te autoriza tener 9 plantas en floración, pero no dice nada de las plantas en vegetativo, no dice si puedes tener 1, 10, 20, 100, no dice. Entonces nosotros consideramos que si no está prohibido, está permitido. Entonces, si no hay un límite, si no te dicen el límite de plantas en vegetativo significa que no va a tener flores, que la planta es chiquita, que no tiene ningún efecto psicoactivo, ni medicinal, ni nada. Es una planta bebé, por así decirlo, en desarrollo. Como no hay un límite, nosotros consideramos que, bueno, que todas las que sean necesarias para tu cultivo van a estar habilitadas, ya que el único límite que está imponiendo el registro son las 9 plantas en floración y por persona, ¿sí? Por usuario. Esa sería la primera zona gris que por ahí faltaría como, a mi gusto, terminar de determinar para evitar por ahí problemas de que ante un allanamiento o una situación digan, pero ¿cuántas plantas hay acá en Veje? O que te vayan con algún problema por ese lado. En el otro tema de zona gris es el tema de las extracciones. Como quizás sepan, dentro de las extracciones tenemos lo que es el aceite de cannabis, pero también hay otro tipo de extracciones, como el rosin, por ejemplo, que eso tampoco entra en la regulación específicamente, por lo cual también estaría contemplado en esta zona gris, de que qué pasa si estás en la vía pública transportando rosin, o si te allanan tu casa y tenés rosin. Bueno, eso no está contemplado tampoco específicamente, por lo cual podría generar algún tipo de problemas a los usuarios. En tercer lugar, tenemos el tema de las semillas. O sea, todo está muy lindo, podemos cultivar, podemos transportar, pero ahora, ¿de dónde sacamos las semillas para cultivar nuestras plantas? Bueno, sigue siendo ilegal acceder a las semillas, lo cual es totalmente ridículo, no tiene ningún tipo de lógica que vos puedas cultivar, puedas consumir el cannabis terapéutico, pero no puedas acceder legalmente a las semillas. Lo cual también esto es una zona gris muy peligrosa porque claramente los cultivadores necesitan acceder a las semillas
Lo mismo las personas que se dedican al rubro de la creación de las semillas de diferentes genéticas, como a la venta de las mismas, estarían cometiendo delitos penales por no estar esto contemplado específicamente, lo cual también es un problema muy grave. Y esto hablando a nivel productores nacionales, ni hablar de importar semillas de bancos extranjeros, tener que pasar por aduana. Un proceso sumamente complicado, riesgoso, que no está siendo regulado como lo merece y como se necesita realmente. Es un problema que a diario enfrentan los cultivadores. En otra zona gris que considero muy peligrosa es el tema del consumo en la vía pública. Si bien estamos autorizados a cultivar y a transportar nuestros cogollos, nuestro aceite en la vía pública por todos los medios, no está contemplado si vos necesitas en un momento en el cual te encontrás en la vía pública consumir tu medicina, no está contemplado. Ahora yo acá podría hacer algunas observaciones personales al respecto, porque lo que se consideraría, o sea, el consumo en la vía pública sería que vos estés afectando a otra persona a tu lado, que podría ser que a una persona a tu lado le moleste que vos estés consumiendo cannabis, entonces se vea molesta, afectada, realmente su salud no va a ser afectada porque le vaya un poco de humo, por así decirlo. De hecho, el humo del cigarrillo, del tabaco, anda por todos lados y afecta realmente la salud pública y no está prohibido. Por lo cual acá yo veo mucha hipocresía. Creo que el bien jurídico afectado es la hipocresía realmente de la sociedad que todavía persiste. Porque lo mismo tenemos, si tenemos 2 personas autorizadas por Reprocam y por su médico de tener un tratamiento de cannabis. Vos tenés a la primera persona autorizada en la vía pública sacando un frasco o un gotero de aceite de cannabis y consumiendo aceite en la vía pública. No creo que ningún policía vaya a cuestionarle, señor, usted no puede consumir aceite de cannabis acá, que nadie vaya a hacerle ningún tipo de problema si un señor saca un gotero de aceite de cannabis y en la vía pública lo consume. No va a tener problema. Ahora, si el mismo señor decide, en vez de tomar aceite, prenderse un porro o fumar o vaporizarse, se ve afectada la salud pública de quién. O sea, obviamente se recomienda a las personas, a los usuarios, tener un uso responsable. No vas a ir a molestar a propósito, a provocar a propósito a alguien, a estar en la puerta de una escuela. No vas a ir a hacer una acción de ese tipo, pero siempre con respeto y con ubicación, sin molestar a un tercero. Si vos estás en la vía pública, en un lugar abierto, sin molestar a nadie a tu alrededor, yo personalmente no le veo qué bien jurídico está siendo afectado que vos consumas algo para lo cual estás autorizado sin joder a nadie. Pero bueno, la verdad que es otra zona gris que al no estar tampoco determinada, va a depender mucho del criterio de los policías. Esa va a ser la lamentable realidad. Y así como han habido casos y testimonios de usuarios que han sido parados por policías por estar fumando, por ejemplo, en una plaza, tomando mate y fumando, va la policía y ha habido casos que les han dicho, bueno, no, justo acá no, que hay una cámara, vayan a otro lado, amablemente, como también casos continuos de abuso policial, que bueno, junto con Santi, que sigue a hablar después de que yo hablo, sigue él y les va a contar más en detalle cómo a diario nos llegan testimonios, nos llegan personas diciendo que sufren abuso policial. Ahí vamos a los temas negativos, no me quiero adelantar. Pero bueno, siguiendo con la zona gris, por así seguir llamándole, tenemos también otra zona gris, que es el tema del acceso, la compraventa de productos terapéuticos de cannabis, ya sea aceite, ya sea una crema. Hoy por hoy, esa adquisición legal sigue siendo ilegal, sigue siendo ilegal producir un aceite, una crema, adquirirla, venderla. Realmente hay muchos usuarios que necesitan con urgencia, por cuestiones realmente graves de salud, no pueden esperar el cultivo para producir su propio aceite, necesitan adquirir en el momento un aceite de cannabis para tratar un dolor urgente, y es muy difícil adquirir algo de calidad, algo confiable, por toda esta ilegalidad, mercado negro que sigue sin ser regulado, lo cual también sería una zona gris relacionada al Reprocam, porque muchos de los usuarios terapéuticos medicinales necesitan adquirir en el momento y no pueden ni siquiera esperar el cultivo. Otra zona gris que noto es el tema del transporte de las plantas vivas. ¿Por qué digo transporte de plantas vivas? Porque la mitad de los argentinos más o menos somos inquilinos. O sea,
somos inquilinos, alquilamos y necesitamos eventualmente mudarnos. Es la realidad de muchos, me incluyo, que nos estamos mudando. Entonces, si vos tenés tus plantas y tenés que mudarte, ¿cómo haces con el transporte de tus plantas vivas? Si no están parados por el ReproCam ni por nada, te para la policía, vos en la mudanza con tus plantas, no, pero no está contemplado, vos podés llevar cogollo, podés llevar aceite, pero no podés llevar tu planta viva. Lo cual también pone muy en riesgo a los usuarios, porque si se ven en obligación de transportar una planta viva, no están parados ese transporte, lo cual va nuevamente a depender de la voluntad de los funcionarios policiales o de los fiscales que intervengan en ese momento y la buena voluntad o entendimiento, información que tengan del tema, de no querer hacerles una complicación innecesaria por estar transportando una planta viva o querer hacérsela. Bueno, el tema del transporte de las plantas vivas sería otra zona gris. Otra, para finalizar, lo que serían las zonas grises que advierto, otra que también me lo consultan muy seguido la gente, es el tema del viaje a países limítrofes, como bien dije yo, no, ni siquiera limítrofes, países que tengan regulaciones de cannabis favorables, ya sea, preguntan mucho por Uruguay, principalmente me preguntan, ¿y si vamos a Uruguay? Y bueno, el ReproCam es del territorio nacional, o sea, no está contemplado cruzar la frontera a otro país, por más que ese país, como Uruguay, por ejemplo, tenga una legislación también favorable al cannabis. No tenemos todavía experiencias de que haya sucedido, por lo menos que nos hayan llegado testimonios, sí muchísimas consultas de gente que quiere viajar a Uruguay con ReproCam aprobado y ver qué pasa si vos podés entrar y salir con tu aceite o con tus cogollos legales. Bueno, la realidad es que todavía no sabemos qué pasa con eso. Yo le he aconsejado a muchísima gente hablar con las embajadas, hablar con la policía de la frontera, pero realmente no tenemos testimonios de qué pasaría con esa zona gris de querer salir a un país en el cual también está admitido el cannabis. Bueno, eso sería más o menos un resumen de lo que son las zonas grises del ReproCam. Ahora quería pasar a hablarles un poco de lo que sería todos los puntos que yo le veo como negativos, que todavía faltan avanzar para finalizar con lo más lindo. Bueno, vamos con lo malo. Dentro de lo que yo veo como críticas al ReproCam es el tema de los roles. La verdad es que si bien, como decía Juan al principio, en un momento se pudo modificar el rol, hoy por hoy no es fácil modificar el rol. En el ReproCam está teniendo muchos problemas, el tema de no solo de cambiar el rol porque te confundiste, a mí me pasó inclusive, me anoté como cultivadora y no como persona en tratamiento, por lo cual tuve que pedir un blanqueo de cuenta, bueno, es como un trámite más lento que se te complica más el acceso a la aprobación si vos te equivocás de rol y te anotás mal. Pero además del cambio de rol, el tema del doble o triple rol, que no está contemplado, y pone en riesgo a las personas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ejemplo más común que puedo dar es el tema del médico. El médico se anota como médico y si a su vez es cultivador o es paciente, no puede amparar sus derechos porque no puede elegir ser médico y ser cultivador al mismo tiempo. Y hay muchos médicos cultivadores, muchos, que dicen, me anoté como médico, pero no puedo tener mi cultivo legal porque no me permiten el doble rol. Eso es a lo que me refiero de poder elegir 2 roles simultáneos o 3 incluso. Decir, quiero ser médico, quiero cultivar para mí y también quiero ser un cultivador solidario para algunos de mis pacientes. ¿Por qué no? Bueno, no se puede hoy por hoy, solamente se puede elegir un solo rol. O sos médico, o sos cultivador para vos mismo, autocultivo, o sos cultivador para otros. Ese es otro tema. El cultivador solidario, que es el que va a cultivar para terceras personas que no pueden cultivar, tampoco tiene habilitado su propio consumo para sí mismo. O sea, si yo digo, bueno, yo voy a cultivar solidariamente para un familiar, para un amigo que no pueden, pero no puedo tener mis plantas porque no puedo tener el doble rol. Eso es una crítica, es algo que tiene que mejorar el ReproCam porque está vulnerando derechos de muchas personas por este tema de que no poder tener más de un rol. Otra crítica es la duración del trámite. Como bien ya decían más temprano, el trámite dura 1 año. Sabemos que 1 año es poco tiempo para un cultivo, para una persona que lleva adelante un cultivo terapéutico, medicinal, generalmente lo hace de por vida o por un tiempo muy prolongado. Es raro que una persona diga, voy a cultivar 1 año. Generalmente 1 año no te alcanza, debería de ser la licencia por más años, de 3 a 5 años, algo así debería de ser.
Es una locura que todos los años tenga que estar renovando todo el permiso, cuando mismo un cultivo de exterior no llegas a un año, pero prácticamente es como que no le sirve mucho a la gente que la autorización dure un año. La autorización debería de ser por más tiempo, así que eso es otro punto negativo. Otro tema negativo es el tema del acceso gratuito. O sea, hoy decían, sí, es gratuito, el ReproCam es gratis, pero tener una consulta con un médico, hoy por hoy no es gratis en Argentina. Vos vas a un hospital, a una sala pública, y no te lo van a hacer gratis. Primero que no van a saber hacerlo. Segundo que no conozco a nadie todavía que lo haya conseguido gratis en un lugar público. O sea, sí es real que hay muchos médicos que hacen consultas solidarias, que anotan a la gente con problemas económicos o de algún tipo, que sí hay un trabajo solidario de muchos médicos, pero no es un acceso público al ReproCam hoy por hoy. Lo mismo el tema de las prepagas y la cobertura de las obras sociales. No están cubriendo este trámite. Si te reintegran algo es irrisorio, es una suma mínima lo que te reintegran, que no te cubre nada el trámite. Tengamos en cuenta que una consulta médica privada hoy en día está rondando entre 3.000 y 5.000 pesos. Algo más o menos recomendable. Obviamente que tenés médicos que te cobran mucho más caro, que se aprovechan, que te estafan, etcétera, etcétera. Pero bueno, los médicos que más o menos están en este tema, dedicándose, cobran las consultas de 3.000 a 5.000 pesos, lo cual, si bien no es tan inaccesible para mucha gente, realmente con la situación económica del país y de muchas familias, les cuesta muchísimo pagar ese trámite, pagar esa consulta, la cual debería de ser de acceso público garantizado. Hoy por hoy no es así. Es gratis registrarte, pero el médico no es gratis. Eso es una realidad. Y eso es también un punto negativo para la gente que no puede acceder a pagar la consulta. Bueno, otro tema y fundamental, debería haber sido el primero que debería haber enumerado, es el tema de las faltas de recursos en el ReproCam. Sabemos que el ReproCam no tiene recursos, que hay muy poca gente trabajando ahí, que hay muy poca gente realmente trabajando en las autorizaciones, en revisar los papeles, en responder a la gente. De hecho, hace 3 meses que el ReproCam está parado, que no salen aprobaciones, que el sistema va y viene, que la página se cae y no se puede hacer nada, que la página vuelve, pero que únicamente deja hacer las vinculaciones y no están aprobando nadie hace 3 meses. Así que estamos todos a la espera con este tema y está, yo creo que relacionado directamente a la falta de recursos que el Estado está poniendo en el ReproCam. No le está dando la prioridad que debería tener, la importancia que tiene para las personas real, y se lo ha dejado como algo sin importancia, lo cual no se le está dando ni atención, ni recursos, ni gente que trabaje ahí adentro para que las cosas salgan más veloces, más ágiles y sin tanta espera como la que estamos experimentando en este momento. ¿Y por qué aparte tanta demora? Porque realmente mi visión es que quizás no esperaron que tanta gente quisiera acceder a este registro. Habrán pensado, bueno, algunas familias se registrarán, algunas patologías, pero la realidad es que el ReproCam está siendo la herramienta la cual está haciendo que todas las personas puedan, digamos, está conteniendo la falta de legalización. El ReproCam está conteniendo una demanda social de legalización que, como no está por el lado penal, porque no están modificando las leyes penales y la gente está yendo presa, está siendo hostigada por la policía, vive perseguida por la ley penal, entonces como no hay una regulación legal, penal al respecto, el ReproCam está siendo la herramienta a la que todas las personas recurren para amparar sus derechos. Entonces esto se está desbordando totalmente, se entiende que hay pocas personas trabajando y una demanda cada vez más grande, lo cual realmente esta es la situación real, que se está conteniendo una situación que quizás no era lo ideado en un principio, pero es lo que está pasando en la realidad. Bueno, siguiendo con los aspectos negativos que le noto, bueno, otro tema es el tema de, bueno, que hablaba más al principio, el cambio del rol, el blanqueo de cuenta. Muchísima gente, no te digo la mitad de las personas, pero 1/3 de las personas se anotan mal en el ReproCam. Yo me incluyo, que me anoté mal también. Está muy fácil confundirte cuando ingresás, porque mucha gente se confunde e ingresa como cultivador solidario. Entonces toda esa gente queda varada pidiendo un blanqueo de cuenta, pidiendo un cambio de rol, el cual está súper difícil de conseguir actualmente. Bueno, el tema del cambio de domicilio, volvemos al tema de los inquilinos, en el cual también me incluyo. Cuando cambiamos de domicilio porque nos mudamos, hoy por hoy el ReproCam está siendo muy difícil cambiar tu domicilio.
Y está bien que si uno entiende que, ok, te mudaste, acá está el contrato anterior, acá está el contrato nuevo, no puede ser el cambio de domicilio, pero si te quieren joder, te pueden joder igual porque el domicilio de autorización no va a ser el mismo. Entonces se pone peligroso no poder cambiar tu domicilio en el registro por si te tocan policías o fiscales o jueces que no tengan una visión humanitaria y comprensiva de la realidad, como suele pasar. El principal punto negativo que está al final acá, casi al final de la lista, pero que es uno de los principales, es la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad. Realmente no hay capacitación, de eso va a hablar Santiago seguramente después que yo, con más profundidad del tema, pero no hay una capacitación obligatoria, efectiva y real a las fuerzas policiales, ni tampoco al Poder Judicial. El Poder Judicial no sabe de este tema, no están informados. Le decís ReproCam y te dicen, ¿qué? O sea, no hay una capacitación real. Entonces, ¿cómo las personas van a sentirse seguras si tienen su aprobación incluso del Estado, del Ministerio de Salud? Les da una aprobación, el Estado les da una autorización, pero salen a la calle y el policía no se las reconoce, y el juez no se las reconoce, y el fiscal no se las reconoce. ¿Por qué? Porque no están capacitados, porque no están informados del tema. Es terrible, y ese tema se lo voy a dejar a Santi, pero es uno de los más negativos y más preocupantes que tenemos actualmente y a diario. Y no les exagero cuando les digo que este problema es a diario los testimonios de personas con este problema. Relacionado a esto, también tenemos otro inconveniente con lo que es la aplicación de Mi Argentina, que es una aplicación divina que vos te descargas al celular, y yo la descubrí a través de ReproCam, porque la verdad que antes no la tenía, pero cuando me hice el ReproCam me bajé la aplicación y me encantó porque tenés un montón de documentación, está genial. En la parte de Mi Salud vas a ver Mi Salud y vas a ver el ReproCam. Pero, ¿qué está pasando? Que no anda, vos ahí entrás y tenés una credencial con un código QR que vos si estás en la calle o viajando lo que sea, le mostrás al policía, acá está la aplicación Mi Argentina, acá está mi credencial, acá está mi QR, escanealo, todo legal, todo autorizado. Bueno, a la mitad de las personas aprobadas no les funciona no les funciona la aplicación de Mi Argentina, no les funciona, no hay respuesta, no se sabe por qué, no se sabe cuándo vuelve. Directamente dejó de funcionar sin explicación. La gente no puede acceder a su credencial, no puede acceder a su QR y muchas veces también cae en problemas con las fuerzas de seguridad por no tener esta posibilidad de acceder a sus credenciales. Bueno, con eso cierro la parte negativa, las críticas, las quejas. No quiero ser muy negativa al respecto y voy a finalizar la charla. No quiero tampoco quitarles mucho tiempo, no sé cuánto tiempo voy ocupando, pero voy a pasar con lo que yo considero por ahí que son los aspectos positivos o los aspectos lindos de esto para ya ir cerrando con el tema. Bueno, el principal aspecto positivo claramente es la protección legal que nos da el ReproCam. Es la única herramienta que tenemos para protegernos legalmente hoy por hoy en Argentina con un cultivo o con un uso de cannabis. El segundo punto que le veo muy positivo sería el fácil acceso, si todo funcionara igual, pero que con la simple indicación médica, o sea, vos no tenés que tener una enfermedad terminal, hipergrave, no tenés que tener un tumor, cáncer o epilepsia para acceder a esto. Vos podés tener un uso medicinal, terapéutico o paliativo. Solamente que tu médico te diga, sí, vos tenés un uso terapéutico, alcanza. Con que el médico te lo diga, alcanza. No importa la patología, no importa si es ansiedad, si es insomnio, si es migraña, si es dolor, si es autismo, si es Parkinson, si es lo que sea. No importa, hasta por bruxismo se aprueba por la simple indicación médica. Si el médico te dice, esto te hace bien a tu salud, y la salud la entendemos como integral, como amplia. O sea, si a vos te hace bien a tu vida, a tu salud, ya está, ya tenés el uso terapéutico y el ReproCam aprueba la indicación médica, no controla patologías. No, a ver, este tiene insomnio. No, se aprueba porque el médico te lo indicó. Y sabemos, los que estamos en el tema, de que el cannabis ayuda en muchos aspectos a mejorar nuestra calidad de vida, a paliar un montón de cuestiones, salud física, salud psicológica, salud emocional. El mismo cultivo es terapéutico para muchos de nosotros, el cuidar la planta, el estar atento a regarla, a cuidarla, a todo. Todo el proceso del cannabis es recontra terapéutico, es recontra bueno para nuestra salud. Y desde mi punto de vista también muy personal, yo creo que nomás el ser legal
el que te digan sos legal ya te beneficia tu salud psicológica al 1000 por 1000, porque los que cultivamos en la ilegalidad durante años sabemos lo que se siente estar perturbado mentalmente pensando que va a venir la policía a allanarte, que vas a tener un problema en el laburo, que vas a tener un problema con un familiar, que no puedes traer gente a tu casa, que un montón de cuestiones que te perjudican tu salud mental, de estar preocupado todos los días por este tema de la ilegalidad. El acceder a un marco legal realmente ya te beneficia la salud, no más eso. Así que también lo bueno del ReproCam es que te da una protección legal con una simple indicación médica, sin importar mucho los detalles de cuál es la enfermedad o etcétera, simplemente que el médico te lo indique. Bueno, segundo punto medio que ya lo dije, que es la paz y la tranquilidad para los usuarios y las familias. O sea, ¿qué punto más positivo que vivir en paz, que vivir tranquilo, sin miedo? No hay positividad más grande que esa, que ser legal, que dejar de lado la clandestinidad. El reconocimiento por parte del Estado y de las leyes a las propiedades medicinales de la planta, a la planta, y también eso va de la mano a quitar un poco el tabú y la discriminación del tema, que todos los usuarios, cultivadores y familias sufrimos de la discriminación. Bueno, esta ley viene a dejar un poco de lado esa discriminación que tanto sufrimos. Otro punto muy positivo son los viajes en avión. Realmente se ha demostrado que viajar en avión es algo súper positivo con ReproCam. De todo lo que es fuerzas de seguridad son los que más informados están, más al tanto están de todo. Subirte a un avión con tu cannabis es fácil, es rápido, es realmente una maravilla. Mucho mejor que ir en una ruta o ir caminando en la calle. Así que un aspecto muy positivo son los viajes en avión para toda esa gente que lo necesitaba. Y para finalizar y no hacérselos muy largo, es que bueno, veo que esto es el primer paso que estamos dando como sociedad, es un paso histórico, realmente un antes y un después en la historia de la legalización en la Argentina, el ReproCam. Creo que es el primer paso de muchos que quedan por delante, mucho camino que queda por delante, pero es un paso súper importante que nos ha reconocido los derechos, nos ha dejado ser libres después de tanto tiempo. Así que bueno, espero que estas partes finales de todos los aspectos positivos suplan un poco las partes negativas. Y bueno, le dejo la palabra a mi compa y gracias a todos. Bien, muchas gracias, María Luz. Ahora damos la palabra a Santiago Arceri, abogado especialista en Derecho Penal, miembro también de Arriola Bajo el Brazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, una maravilla entonces. Bueno, quiero agradecer a todo Sur por generar este espacio de debate, bueno, a todos los asistentes de acá del Congreso de Derecho Virtual y bueno, a mis disertantes que estuvieron espectacular, la verdad, un gran saludo para Juan Manuel y para Luz. Que bueno, voy a agarrar, la verdad, un poquito de cada uno para poder comentar un poco cuál es la perspectiva que yo tengo, por lo menos en lo que es las resoluciones judiciales que se están dando respecto al avance con la legislación en materia de cannabis para la salud. Me gusta remarcar también un poco el comentario que hizo Luz, entender a la salud como lo entiende, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que es a partir de un concepto más amplio, digamos, la salud como un estado de bienestar general, no solamente detenernos en cuestiones estrictamente médicas, clínicas. Entonces, esto me parece, digamos, que sirve como para no separar, no hacer una grieta interna entre cómo utilizamos el cannabis, digamos. Y en este respecto, digamos, en este sentido, me gusta profundizar cómo se fue dando el avance en materia de jurisprudencia para el análisis del cannabis en particular. Porque, como bien comentó Juan Manuel, digamos, en el recorrido histórico de la jurisprudencia, cuando estudiamos en materia de estupefacientes, encontramos, bueno, los fallos Colavini, Basterrica, Montalvo y Arriola, pero que se movieron más bien en una perspectiva de análisis un poco más restrictivo respecto a, como bien mencionó, al artículo 19 de la Constitución, que viene a reflejar lo que es el principio de reserva penal, que es donde el Estado no puede inmiscuirse porque vienen a ser como esas acciones privadas que le quedan reservadas a la persona y no al Estado para legislar. Entonces, cuando llegaban estos casos a los tribunales, digamos, a los jueces y juezas para resolver,
de alguna manera tenían que hacer este análisis entre la conducta que ya estaba determinada por la ley, por esto se lo determina como un delito de peligro abstracto. Me agarro de lo que es la tenencia, el artículo 14 que mencionó Juan Manuel. Se agarraban como, bueno, como ya estaba dada la conducta, ya estaba dada la relación de causalidad y el daño al bien jurídico que viene a ser la salud pública, que viene a ser como el bien jurídico que protege la ley de estupefacientes. Entonces, en este análisis, bueno, los jueces contemplaban a ver si esta conducta dañaba al bien jurídico salud pública, pero lo hacían de una manera muy abstracta, porque directamente ya estaba determinada la lesión y en todo caso se agarraban del artículo 19 de la Constitución para establecer que esa conducta se encontraba dentro de las acciones privadas. Esto es un poco el análisis que se hizo en Arriola, en Basterrica y demás. Ahora bien, me parece que hoy en día vivimos cuestiones mucho más interesantes a nivel jurídico penal, por lo menos, que es el ingreso de esta discusión del derecho a la salud, digamos, que viene a tener el cannabis. Que a mí me parece muy importante hacer esa distinción, digamos, a nivel jurídico, porque cuando se sanciona la ley 27.350, esto le da a los jueces otro tipo de perspectiva también al momento de analizar conductas relacionadas con el cannabis. Y esto también se vio con mayor profundidad en los casos donde se discutía el cultivo solidario, digamos, porque cuando se discutía el autocultivo o el delito de tenencia en particular, bueno, como es un delito de peligro abstracto, y quizás estaba dentro de la órbita del artículo 19 de la Constitución, a los jueces le quedaban como, bueno, esa herramienta de me agarro de la acción privada y, bueno, no es punible la conducta. En cambio, cuando ya se empezaron a tratar otro tipo de conductas, como es el cultivo solidario, o sea, una persona que repartía aceite a 50 personas, era como muy difícil agarrarse de esto es una acción privada, ¿me entendés? Entonces, los jueces... y en realidad, bueno, el análisis jurídico se tuvo que llevar a otro tipo de plano. Por eso me parece muy bueno cómo empiezan a surgir una mirada de lo que es el derecho a la salud, que es muy importante, digamos, porque justamente atendiendo a un problema de salud es a donde se lleva a la atipicidad de la conducta. Esto es lo que llamamos los penalistas, digamos. Para democratizar un poco el conocimiento, los penalistas lo que hacemos es, bueno, establecer que hay una conducta, que hay un bien jurídico protegido, digamos, que sería como el resultado, y tenemos que hacer esa relación de causalidad, digamos, entre lo que es la conducta y el resultado, que sería el bien jurídico, salud pública. Hay que hacer esa relación de causalidad. Entonces, los jueces, al momento de hacer esa relación de causalidad, hoy en día se agarran del derecho a la salud, y que viene a ser, digamos, esta cuestión que protege a los usuarios de cannabis para la salud. Perdón si soy un poco técnico con estas cosas, pero a mí me parece muy importante remarcar, por ejemplo, el caso de Adriana Fúnaro, que fue muy importante en materia de cannabis para la salud, porque vino a remarcar esta doctrina que estoy un poco comentando, digamos. No se podía contemplar que se encontraba dañada la salud pública cuando justamente se intentaba paliar un problema de salud, que era la utilización del aceite de cannabis a determinados usuarios. Entonces, esta cuestión me parece sumamente importante remarcar porque es nuestro deber, digamos, y es nuestro derecho exigirles a quienes ostentan el poder punitivo del Estado, que, bueno, sean conscientes de estas relaciones de causalidad que tienen que hacer entre la conducta y el bien jurídico, bueno, salud pública, para establecer si hay una conducta punible en este caso, digamos. Entonces, a mí me parece fundamental, bueno, hoy en día se están viendo, bien comentó Juan Manuel, digamos, y Luz, que, bueno, se están dando determinados casos en la jurisprudencia, pero que a mí me parece de una manera optimista, digamos, observar, como siempre, bueno, las transformaciones sociales son mucho antes que las transformaciones en materia legislativa y en materia de los tribunales y demás, pero bueno, hoy en día los jueces y las juezas tienen otras herramientas de las cuales agarrarse más allá de lo que es el artículo 19 de la Constitución y demás. Entonces, en este aspecto me parece muy importante que sigamos profundizando en lo que son los avances, bueno, con respecto al ReproCan y con respecto
al cannabis en particular, pero como para separarlo un poco de lo que es la ley de estupefacientes, porque muchas veces veo como en la comunidad canábica confundimos algunos conceptos, digamos, con lo que es la ley de estupefacientes, la ley 23737 y la ley 27350 de cannabis medicinal, digamos. Esto abre un paréntesis enorme y una distinción gigantesca en materia de análisis jurídico penal de la conducta que está vinculada con el cannabis o con otros estupefacientes, digamos. Con otros estupefacientes es muy difícil, la verdad, que los jueces puedan hacer esta distinción del derecho a la salud, digamos, porque acá se pone mucho más complicado para los jueces penalizar una conducta cuando está estrictamente vinculada con la salud de una persona. Entonces, que sucedan estas cuestiones a nivel jurídico penal me parecen que son muy buenas para rescatar en este contexto histórico que vivimos, digamos. Todos sabemos, a ver, por ejemplo, cuando estaba en lo que es la ley del aborto, la punibilidad del aborto, perdón, quiero decir, cuando se encontraba en juego la salud de la mujer gestante, no era punible la conducta. Entonces, en este sentido, me parece que se está avanzando en este tipo de conceptos, eso solamente por un ejemplo del tipo penal, pero se está avanzando en esta cuestión para justamente profundizar en lo que es la relación de causalidad entre el tipo penal, entre la conducta penal y entre el bien jurídico salud pública que viene a proteger la ley de estupefacientes. Entonces, es sin duda una decisión política, pero también una decisión analítica, una decisión reflexiva de las categorías de la teoría del delito y de cómo se llega a la decisión de penalizar algún tipo de conducta, digamos. Entonces yo creo que veo de manera optimista cómo la ley 27350 viene de alguna manera a rescatar al cannabis del modelo prohibicionista que bien comentó Juan Manuel. Bueno, la verdad que eso quería rescatar, digamos, de cómo hoy en día necesitamos exigir, más allá de la capacitación a las fuerzas, que es urgente, digamos, es un desastre, la verdad que con Lucy recibimos todos los días consultas y cuestiones vinculadas a cómo opera la fuerza de seguridad, pero a mí, por otro lado, me gusta rescatar esto, digamos, cómo le tenemos que exigir tanto a los fiscales como a los jueces el hecho de formarse, de capacitarse, de formar parte de la discusión más crítica respecto a cómo se penaliza una conducta, digamos, y una conducta vinculada al cannabis y una conducta vinculada al cannabis para la salud, que me parece mucho más preocupante en materia de los tribunales. Así que bueno, la verdad que muy agradecido de formar parte de este panel. Espero que hayan tenido un paneo básico de lo que es, por lo menos, la formación ya sea judicial o de las fuerzas de seguridad o de cómo se lleva a cabo la legislación en materia de cannabis para la salud. Me gustaría también, perdón, un segundito más, me gustaría también rescatar algunas cuestiones, digamos, de lo que es la legislación penal de la ley 23737, porque determina, como bien comentaron los compañeros, en el artículo 5, cuando se habla de autocultivo, el que siempre produzca estupefacientes, que lo haga sin autorización o con destino ilegítimo. Lo que viene a hacer el ReproCan en nuestra legislación penal es dar justamente esa autorización. Y por otro lado, como bien mencionó Juan, el destino legítimo sirve como un fundamento, como un método de prueba para garantizar que ese destino que se le está dando al cannabis es legítimo por justamente tratar un tema de salud. Así que bueno, la verdad que me parece muy, muy optimista desde el punto de vista jurídico penal en el análisis reflexivo de las categorías del delito. Y por otro lado, bueno, todavía nos queda un montón por luchar y por seguir insistiendo en los cambios y modificaciones en la legislación respecto al cannabis, para que, bueno, la verdad que deje de haber de una vez por todas presos por plantar. Bien, muy buena la exposición de los 3 disertantes que participaron en este panel. Ahora le quiero pasar la palabra, sin antes agradecerle, obviamente, a todos los que participaron también de este congreso, de este panel. Y ahora le paso la palabra a Sofi y Mario.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el congreso. La verdad que es súper interesante. Actualmente me encuentro trabajando en el Departamento Judicial de Mar del Plata, así que justo iba a escribirle a Santiago que para todo el Departamento Judicial de Mar del Plata y para todas las fuerzas de seguridad se dio un taller obligatorio con respecto a las inscripciones en el ReproCam, que cuando se realizaran los allanamientos por infracción a la ley de drogas, se le pregunte adelante de los testigos si se encuentra inscripto en el ReproCam, a lo cual eso tienen que dejar constancia en el acta de allanamiento. O si tiene los papeles, como dijo María Luz, porque también pasa esto de que hay una demora, si se encuentran en trámite. Y con respecto a la tenencia, y ahora voy a lo que hice la pregunta del ReproCam, y con respecto a la tenencia, se realizan las actas callejeras que le dicen, ya a la persona directamente se le quita el estupefaciente si no presenta ninguna, no es que está autorizado para su tenencia, directamente se le invita a que concurra a los centros de asistencia para adictos y listo, eso es todo. Eso es lo que se hace en Mar del Plata. No sé, María Luz. ¿Puedo hacer un comentario nomás? ¿Por qué adictos? O sea, son usuarios terapéuticos, no son adictos. O incluso personas que hacen un uso responsable de adictos, no son adictos. No estoy hablando de las personas que lo utilizan con un fin terapéutico, ¿eh? No, igual las personas que lo usan con un uso adulto responsable, hay muchas personas que hacen uso adulto responsable y no son adictos. Trabajan, tienen familias, una vida totalmente normal y consumen marihuana de forma responsable. O sea, me parece muy retrógrado y muy retroceder en el tiempo, 1000 años, llamar a la persona adicta. O sea, la mayoría de las personas tienen un uso responsable y una parte mínima de personas tienen un uso problemático, que sería lo que se está llamando adicción, el uso problemático. Pero de todas formas, las personas que tienen un uso problemático no pueden tener una respuesta penal. ¿Qué respuesta penal le vas a dar a una persona con un problema de salud? Porque en todo caso, un uso problemático es un problema de salud. Deberían de tener una asistencia interdisciplinaria para ayudarlas, pero nunca una sanción penal y nada. Me suena un poco fuerte eso del centro de adictos. Me suena re fuerte porque la mayoría de las personas que van a cruzarse hacen un uso responsable. Realmente es mínima la cantidad de personas que tienen uso problemático. En su gran mayoría son personas normales, que forman parte de la sociedad, que nada, me parece que eso de adicto es un poco fuerte, a mi manera de verlo. Puedo hacer un comentario nomás respecto a lo que mencionó Alejandra. La verdad que, bueno, festejo la capacitación a las fuerzas. Allí el departamento de Mar del Plata, que bueno, tenemos un gran juez allí en la jurisdicción, que es el juez Tapia, que formó parte del habeas corpus preventivo presentado por la Asociación Marplatense de Cannabicultores, el cual, bueno, de alguna manera exhortaba a las fuerzas de seguridad a capacitarse en materia de cannabis, en materia de requisa y a los individuos que encontraban en la calle fumando o algo así. Yo quiero señalar una cuestión que bueno, comentó Alejandra, que es preguntarle a la persona, en caso de que se le esté por hacer un allanamiento, si está inscripta ante el ReproCam. Bueno, hace muy poquito, que lo comentó Juan Manuel, me parece, es el caso de
de General Roca, el caso de Danilo Venegas, donde el juez Hugo Greca, de allí de la jurisdicción, libró una orden de allanamiento sin consultar si esta persona se encontraba inscrita en el ReproCan. Y acá quiero hacer un paréntesis respecto a un poco lo que venía comentando de esta interpretación que hacen los jueces de la ley penal, esto de la conducta, la relación de causalidad y el bien jurídico, como para que se entienda un poquito más. Previo a la ley 27350 y bueno, y de que exista un registro justamente que permita a las personas cultivar en su casa, los jueces, ante la presencia de una denuncia anónima, tareas de inteligencia para constatar la existencia de plantas en un domicilio, ya daba lugar, por así decirlo, a una orden de allanamiento fundada, digamos, una orden que se encontraba fundamentada por la existencia de las plantas. Actualmente, y justamente por la existencia de un registro de pacientes que pueden cultivar en su casa, la sola presencia, la sola corroboración, ya sea mediante testigos o drones o lo que quieran usar, de plantas en un domicilio no autoriza, no fundamenta de por sí un allanamiento, que es una medida súper invasiva, digamos, a las garantías fundamentales de cada persona. Hoy en día, los jueces no solamente deben corroborar si esta persona está previamente inscrita en el registro de pacientes, en el ReproCan, sino también deberían recabar mayores pruebas, tienen que generar un mayor rigor científico y de investigación sobre el destino ilegítimo que le puede dar esta persona a las plantas que tenga en su domicilio. O sea, lo que quiero decir es que no solo con la existencia de plantas en un domicilio, un juez puede allanar a una persona, digamos, con la existencia, con la noticia, quiero decir, de plantas en un domicilio, bueno, tiene que averiguar el juez o el fiscal que está investigando en la causa si esa persona está haciendo un destino ilegítimo de la sustancia, no solamente corroborar que estén las plantas en sí. Entonces, por ese lado, digamos, festejo un poco lo que comentó Alejandra, de que se esté capacitando a las fuerzas para que consulten justamente si esta persona no está inscrita en que el Estado autoriza que esa persona tenga las plantas. Así que bueno, nada, ese paréntesis quería mencionar nada más. La verdad que sí, Sofía, es más, bueno, entre todo lo que son las agrupaciones, se bastardió la actitud de este juez que libró una orden de allanamiento sin considerar que esta persona estaba registrada en el ReproCan, pero de alguna manera tampoco llama la atención de todos los operarios del Poder Judicial de cómo se desempeñan libremente así este tipo de medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales de las personas. La verdad que esto a mí me resultó insólito, la verdad, de cómo se libró la orden de allanamiento sin tener en cuenta este análisis que acabo de mencionar, porque esto ya no se puede hacer. A partir de la ley 27350 ya tenemos otro universo normativo. Por esto me parece importante remarcar, digamos, de por qué cambiamos un poco la perspectiva de análisis jurídico penal de la conducta relacionada con el cannabis, digamos. Esto cambió radicalmente de cómo lo hacíamos hace unos años, que bueno, un poco las herramientas que tenían los usuarios de cannabis, bueno, el fallo Arriola, me agarro del fallo Arriola, el artículo 19 de la Constitución. Hoy en día tenemos otra herramienta que, como bien mencionó Luz, es el ReproCan, digamos, es un registro que tenemos que nos pone del lado de la legalidad frente a una conducta punible. Entonces, esto me parece que es urgente que se haga reflexiones sobre esta cuestión. Ni hablar. Hola, ¿cómo les va? Yo soy solamente un participante y estudiante de Derecho de viejo, así que nada. No, y me interesa este tema porque tengo hijos jóvenes y los ayudo con sus cultivos hidropónicos, que son muy lindos. Yo no fumo ni consumo
pero me gusta saber. Me parece que hay un problema que tiene que ver básicamente con una cuestión de construcción social respecto a la ignorancia o el analfabetismo social respecto de la desdichada historia que nos ocupa y nos atraviesa, que tiene que ver con entender a la marihuana como un estupefaciente, que me parece que es el primer paradigma a quebrar. El segundo paradigma a entender es si quienes consumen cannabis son drogadictos, que pareciera que es un estigma que le marcamos. Y como siempre, nuestro país, ustedes son jóvenes, yo peino muchas más caras que ustedes, se vivió de manera permanente desde un estado policíaco del miedo. Hoy estamos planteándonos la libertad desde la cuestión de la sanidad. Este es como los cambios paradigmáticos de la historia, ¿no? La 17711 que vino a modificar y a poner moralidad sobre el Código Civil. Luego llegaron los derechos humanos después de que matamos millones de personas, millones de judíos, millones de cientos y miles de desaparecidos en Argentina y cantidades de crímenes aberrantes a nivel mundial. Entonces los derechos humanos pasaron a ser vórtice fundamental de cualquier sistema jurídico. Y ahora entramos en una nueva teoría, que es la teoría donde, desde alguna manera, empezamos a entender el consumo de cannabis desde la libertad misma, tema 1, primero la soberanía y la libertad de elección, buen tema, y nos escondemos atrás del ReproCan porque es la única herramienta que nos entregó el Estado para poder dejar de ser unos delincuentes y que 4 hijos de puta nos golpeen la puerta, nos rompan todo y nos hagan sentir como verdaderos delincuentes. Perdón por la palabra, pero a mí me enoja mucho en los estados abusivos, porque yo era de los que caminaba en el 78 por la calle y la policía te llevaba las trompadas y te cortaba el pelo si lo tenía más largo. Entonces a mí los estados policíacos me molestan mucho. Me parece que a colación de esto yo quería comentar algo que me llamó la atención y que Santiago lo estaba comentando. Cuando uno está inscrito en el ReproCan, esto obligatoriamente podría inclusive detener el allanamiento porque quedaría sin valor alguno. Totalmente. Sería una herramienta jurídica. Perdón por mi ignorancia, digo, porque vos podés venir a allanarme por la orden de un juez. Ahora, la arbitrariedad en la decisión, para este caso que ustedes comentaban y demás, al momento de llevar adelante ese procedimiento, cae automáticamente el momento que el ser humano está inscripto. Después discutiremos si lo que te ha inscripto es porque se lo consume, se lo fuma, lo vende. Después hay un montón de cosas que evidentemente habrá que zanjar. Pero lo que seguro no puedes es ingresar a la propiedad de este ser humano, avasallarle los derechos, arrebatarle su libertad, escondido detrás de una norma. Totalmente. Me preocupa. Totalmente, perdón, ahora cedo la palabra a mis compañeros por si quieren agregar algo, pero como para resaltar un poco lo que mencioné anteriormente, digamos, no solamente debería evitar el allanamiento, sino debería evitar que se lleve a cabo esa orden de allanamiento, ya sea autorizada por un juez o por un fiscal. Directamente, un poco mencionar lo que decía antes, digamos, previo a esto, previo a la ley 27350 y al ReproCan, los jueces con la corroboración de la sola existencia de plantas en un domicilio ya les daba fundamento para realizar una orden de allanamiento. Hoy en día, con este registro de pacientes que puede justamente cultivar en su casa, la sola corroboración de la existencia de plantas en un domicilio, a mi modo de ver, y es un poco lo que determina la ley, no autoriza a un fiscal o a un juez a fundamentar una orden de allanamiento. Lo que yo quiero decir es que si a un fiscal o a un juez toma noticia de la existencia de plantas de cannabis en un domicilio, bueno, debería llevar a cabo investigaciones y si esa persona está inscrita en el ReproCan, bueno, debería llevar a cabo investigaciones de que esa persona está haciendo un destino ilegítimo de la planta de cannabis. Entonces, se cae de por sí la investigación. Si contestó la pregunta que hizo Pastor. Sí, perfecto.
que hay varios proyectos, no uno, sino varios, y hace tiempo presentados. Pero bueno, también hay una ley que tiene media sanción en senadores, si no me equivoco, que faltaría la media sanción de diputados como para ampliar un poco más la regulación y algunas cosas que están ahí grises. Pero para lo que, si no entendí mal la pregunta, que sería legalizar el uso adulto responsable, justamente, sin la intervención de un médico, hay un montón de proyectos presentados hace un montón de tiempo, pero no les dan importancia. La verdad que es una lástima, un poco para agregar a lo que dijo Luz, a partir del fallo Arriola del año 2009, recordemos que la Corte exhortó al Poder Legislativo a regular la cuestión vinculada con los estupefacientes. Pero un poco lo que decían en mi exposición, yo creo que bueno, los activistas relacionados con el cannabis, debemos un poco, no quiero decir abandonar la pelea por la ley 23737, porque me parece que debemos llegar hasta el final con la libertad personal que justamente nos brinda el artículo 19 de la Constitución. Pero me parece que hoy en día se nos está dando lugar a otro tipo de análisis donde podemos quitar finalmente quizás al cannabis de esa lista de estupefacientes y que sea criminalizada la planta. Porque quizás yo por lo menos no lo veo en un futuro muy cercano que se despenalice el uso de todo tipo de sustancias. Pero sí veo urgente que el cannabis ya no puede seguir formando parte de aquel listado de estupefacientes. Sí, perdón, me quedé con el tema del transporte que había hablado María Luz, con la pregunta que hice justamente, cómo transportabas, que también me lo contestó Juan, pero bueno, cómo hacías ese transporte de las plantas o cómo transportabas vos si llevas aceite de cannabis, qué es lo que presentás ante cualquier situación que te para la policía. O mismo si vos te mudás, como decía María Luz, ¿cómo justificás que tenés esas plantas o esos estupefacientes a los fines medicinales? Y bueno, mostrar simplemente la credencial debería de ser más que suficiente para justificar tu credencial de usuario medicinal emitida por el Ministerio de Salud. Eso debería ser más que suficiente. Y si no lo fuera, bueno, tenés la página del ReproCan, donde te dice autorizado, los documentos médicos, el certificado médico, pero con la misma credencial ya es suficiente, debería de ser suficiente. Y también aprovecho a mandarle un saludo a Pastor, que me encantó todo lo que dijo.
El último comentario que quería hacerles, que me parece que la única manera de lograr salir del analfabetismo social es desde estas construcciones. No importa si hoy participamos 30, 50, 20 o uno. Uno que pueda entenderlo es importantísimo. Y no hay otra manera, chicos. Ustedes son jóvenes y en ustedes está el futuro. Los que ya hicimos. Ya está, ya nos tocó. Yo soy de los que me llama la atención que la policía ande con las sirenas prendidas porque me da miedo. Pero ustedes son jóvenes, ustedes se paran de manos, como dicen, y ustedes piden explicaciones. Bueno, no bajen los brazos, porque no hay nada más importante que luchar por la libertad de elección. Y ser soberano y libre es el peor delito que puede haber en esta humanidad, porque eso no hay forma de arrebatárselos. Lo que tienen ustedes en la cabeza, lo que dijo Juan Manuel al principio, Santiago, Sofía, María Luz y todos los que participaron. Habla de... Después nos peleamos con el ReproCam, puteamos al gobierno, puteamos a la derecha, hagamos lo que sea. Digo, pero nadie le va a dar nada que signifique que ustedes sean dueños de su libertad y sobre todo dueños de sus propias decisiones. Así que lo más importante que hay que luchar en esto, y que Santiago lo mencionó mucho, es este permanente atropello a la libertad. Y se los dice alguien que no tiene nada que ver con esto. Se los digo desde que me preocupa. Esto es como cuando ustedes ahora son jóvenes, cuando sean más viejos, van a caminar por la calle y al que van a ver un niño pidiendo en la calle, hoy no les representa tanto. Cuando el tiempo pase, se les va a llenar el corazón de congoja, porque cuando sean papás van a entender lo que se siente cuando un niño no tiene para comer o tiene frío. Entonces, esta hermosura que tiene usted, que es la juventud, que los hace increíblemente inteligentes y libres y diáfanos, porque a ustedes no hay curros que le venga, ustedes están por las de ustedes, por lo que piensan, por sus ideales. Bueno, eso es lo que tienen que luchar para que no les arrebate. Y por eso esta charla fue enriquecedora, porque a mí, un bruto social, no por maldad, sino porque así fui criado, esa era nuestra vida. Hoy me completó, hoy me entendí, ya siento menos miedo. Seguramente me voy a cruzar con arbitrariedades, pero bueno, si no, con que me divierto. Gracias chicos. Muchas gracias a ustedes por generar estos espacios de debate también, que es muy importante, como mencionó Pastor. Bueno, cualquier duda también que tengan, invito a todos los que quieran escribirme al Instagram de Arriola Bajo el Brazo, que bueno, ahí estamos contestando todas las cuestiones jurídicas. Pero bueno, si quedó alguna duda, no duden en escribir. Muy bien, felicidades chicos. Hasta luego.